Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 31 de marzo del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto. Traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó:
Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 31 de marzo del 2019. En la primera lectura, nos dice que la reconciliación para los israelitas va a significar dejar atrás un pasado de rebeldía, de quejas, de inseguridad y renovar con Dios la alianza de fidelidad. A cambio Dios les va a entregar la tierra prometida. En la segunda lectura San Pablo nos invita a vivir como salvados, como criaturas nuevas que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Lo viejo ha pasado y ha aparecido algo nuevo. El pasado no cuenta, lo que importa ahora es el presente y el futuro, en el que llevar una vida reconciliado con Dios y con los hombres, y ser verdadero evangelizador de la reconciliación, es lo que importa. Y en el Evangelio a través de la parábola del Hijo Pródigo se nos invita a reconciliarnos con nuestro Padre Dios. El Evangelio nos recuerda que tenemos un Padre que nos ama, y que, si hemos caído, si hemos fallado, estamos a tiempo de arrepentirnos, de convertirnos y regresar de nuevo a la casa del Padre, que nos está esperando con los brazos abiertos. Audio reflexión de la primera lectura. Libro de Josué. Ha pasado 40 años el pueblo de Israel en el desierto, y por fin, han logrado llegar a la tierra prometida. Y en esta lectura Dios le dice a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Mucha gente cree que el pueblo de Israel logró la libertad cuando salió de Egipto. Pero aquí vemos que ciertamente lograron la libertad física de la esclavitud cuando salieron de Egipto, pero la esclavitud emocional, psicológica y espiritual se logró hasta después de 40 años de caminar en el desierto. El pueblo de Israel se resistía a ser liberado y por eso murmuraba, renegaba, se quejaba de todo y de todos. Por eso fue hasta que murieron todos los murmuradores y los renegones que Dios pudo entregarles la tierra prometida, quitar el oprobio de Egipto y celebrar la Pascua. También nos dice esta lectura que, a partir de aquel día, cesó el maná y los israelitas comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. ¿Esto qué significa? Que hay un tiempo en que el ser humano es alimentado por sus mayores, pero conforme va creciendo y desarrollándose, tiene que llegar a ser autosuficiente y llegar a comer del fruto de su trabajo. De la misma manera, el pueblo de Israel, al ser sacado de la esclavitud de Egipto, era un pueblo niño, que acababa de nacer a la libertad y por eso fue alimentado por Dios durante 40 años, hasta que el pueblo de Israel maduró y aprendió a ser libre, a ser un pueblo adulto, autosuficiente. Entonces Dios les retira el maná, para que empiecen a comer de los frutos de su trabajo. La historia del pueblo de Israel, es la historia de muchos católicos, que han sido salvados por medio de Cristo de la esclavitud del pecado, pero que no saben vivir como salvados, porque se la pasan toda la vida renegando, quejándose, murmurando, incapaces de aprender a ser felices con lo que tienen y lamentándose toda la vida de lo que no tienen, no pudiendo llegar a la tierra prometida y a gozar del reino de los cielos en esta vida, y lógicamente, menos en la otra. Todo católico bautizado, debe llegar, al igual que el pueblo de Israel, a madurar, a un momento, en que no solo reciba de Dios y de su iglesia, sino que se ponga a dar y a servir a Dios a través de su iglesia. En esta Cuaresma, Dios nos pide que hagamos un alto en nuestra vida, y nos despojemos de todo lo que nos esclaviza, para que el Señor nos quite el oprobio y podamos trabajar para dar frutos. En esta Cuaresma Dios nos pide que nos reconciliemos. Con Él, con nosotros mismos y con los demás. Reconciliarse es hermoso, pero puede llegar a ser muy difícil.
La reconciliación implica renunciar a bienes menores, por bienes mayores, implica un cambio y como todo cambio en la vida exige romper con nuestros planes, con nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de vivir, de ver las cosas. Reconciliarme con Dios, es abrirme al plan de Dios, abrirme a los nuevos caminos que Dios me propone. En definitiva, reconciliarse implica salir de nuestra zona de confort, de nuestra dulce comodidad y rutina y lanzarnos a vivir día tras día en la ruta nueva que Dios nos va trazando, ruta de donación, de servicio y amor desinteresados. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Sirácides capítulo 18, versículo 11 y 13 al 14. El Señor tiene paciencia con los hombres y los cubre con su misericordia. A cada uno le corresponde la misericordia con su prójimo y al Señor, la misericordia para todo ser viviente, reprende, corrige y enseña y como un pastor reúne a su rebaño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo quita el Señor el oprobio de Egipto al pueblo de Israel? A través de su misericordia. ¿Cómo quita el Señor el oprobio de cada católico infiel? A través de su misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Viene de miseri, igual miserable. Cor, igual corazón. Día, igual dar. Dar el corazón al miserable. El Señor nos ama, nos perdona, nos llama, aun sabiendo que somos seres miserables. Nos llama al arrepentimiento, a la conversión, a un cambio de vida, y por medio de su misericordia, borra nuestro pasado, paga nuestras deudas, y nos vuelve a dar la oportunidad de empezar, dándonos de nuevo su corazón y su amor, reprendiéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos e invitándonos a unirnos de nuevo a su rebaño, para que podamos alcanzar la tierra prometida. El pequeño Luis de 6 años decidió una mañana prepararle hot cakes a sus papás para desayunar. Encontró un gran tazón y una cuchara, acercó una silla a la mesa, y trató de alzar el pesado paquete de harina para abrirlo. La mitad del paquete quedó desparramada entre la mesa, la silla y el suelo. Tomó toda la que pudo con sus manitas y la puso dentro del tazón, y después le puso un poco de leche y azúcar, haciendo una mezcla pegajosa que empezaba a chorrear por los bordes. Además, había ya pequeñas huellas de harina por toda la cocina, dejadas por él y su gatito. Luis estaba totalmente cubierto con harina, y estaba empezando a frustrarse. Él quería darles una sorpresa a sus papás haciendo algo muy bueno, pero todo le estaba saliendo al revés. No sabía qué más había que agregar a su pasta, o si había que hornear los hot cakes, pues ni siquiera sabía cómo usar el horno. Cuando miró otra vez la mesa, su gatito estaba lamiendo el tazón, por lo que corrió a apartarlo de la mesa, pero por accidente se volcó el cartón de leche y además se quebraron unos huevos que había sobre la mesa al caer al suelo. Intentó agacharse a limpiarlo, pero se resbaló y quedó con todo su pijama pegajoso, llena de harina y huevo. En ese momento vio a su papá de pie en la puerta. 2 grandes lágrimas se asomaron a sus ojos. Él solo quería hacer algo bueno, pero en realidad había causado un gran desastre. Estaba seguro de que su papá lo iba a regañar y muy posiblemente a castigarlo. Pero su papá solo lo miraba en medio de aquel desorden. Entonces, caminando encima de todo aquello, tomó en sus brazos a su hijo que lloraba, y le dio un gran abrazo lleno de amor, sin importarle llenarse él mismo de harina y huevo. Así es como nuestro Padre Dios nos trata. A veces tratamos de hacer las cosas bien, pero sin querer terminamos haciendo un desastre. Nos peleamos con la familia, insultamos a un amigo, o hacemos mal nuestras obligaciones, o desordenamos nuestra vida. Otras veces solo podemos llorar, porque ya no sabemos qué más hacer. Entonces es cuando Dios nos toma en brazos, nos perdona y nos demuestra que nos ama, sin importarle que pueda ensuciarse con nuestra suciedad. Pero por el simple hecho de habernos equivocado, no debemos dejar de preparar hot cakes para Dios o para alguien especial, tarde o temprano lo lograremos, y Dios estará orgulloso de nosotros, porque no nos dimos por vencidos. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Les responderás:
tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Dejen el camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ama al hombre, y nos lo ha demostrado de mil maneras, y lo último que desea, es que el hombre se condene, o se pierda, por eso Él reprende y corrige a los que ama, para invitarlos a dejar su mala conducta, para que se den cuenta, que se han desviado del camino correcto. Recordemos que solo existe un camino verdadero para llegar a Dios: Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, no hay salvación para el hombre. Por eso el enemigo se ha encargado de crear miles de caminos falsos: la nueva era, el yoga, el budismo, la religión de los ángeles, el esoterismo, etcétera, etcétera. Caminos que aparentemente conducen a Dios y al bien, pero en la realidad, son caminos que desvían al hombre del camino verdadero que es Cristo Jesús. Otro problema es la falta de congruencia. La mayoría de católicos, con las palabras decimos querer ir al cielo, pero con los hechos, muchas veces estamos caminando hacia el infierno. No basta querer ir al cielo, hay que tomar acciones para empezar a caminar por el único camino que nos puede llevar al cielo. Y eso significa, renunciar a todos los demás caminos, por muy atractivos y maravillosos que estos parezcan. Ojo. No podemos combinar los caminos falsos con el camino verdadero, como pretenden hacer muchas personas que son católicos, pero creen en la nueva era. El Señor nos invita a dejar todos los caminos malos que hemos tomado, porque no quiere que muramos, porque nos ama y porque quiere salvarnos y llevarnos a gozar con Él de la vida eterna. Deja ya de creer que todos los caminos conducen a Dios. Si eso fuera cierto, Cristo no hubiera venido a morir en la cruz para mostrarnos el camino verdadero, simplemente nos hubiera dicho: tomen el camino que más les guste y síganlo, o hagan uno nuevo. Cristo dijo bien claro: yo soy el único camino verdadero, para llegar a la vida eterna. Así es que, si no dejas los caminos falsos y tomas el verdadero, morirás, no porque Dios quiera, sino porque tú no quieres creerle a Dios. Nunca digas Dios me condenó, más bien di, yo me condené, porque no quise escuchar a Dios y porque me sentí más sabio que Dios y fui un necio, un orgulloso y un soberbio. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Crónicas capítulo 30, versículo 9. Si ustedes vuelven a Yahvé, nuestros hermanos y nuestros hijos encontrarán misericordia ante aquellos que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, pues Yahvé, nuestro Dios, es clemente y misericordioso y no apartará de nosotros su rostro si nos arrepentimos ante Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente dice tenerle miedo a Dios, y que equivocados están. Deberían tenerle miedo a su pecado que los destruye, los aniquila y los condena. Pero a Dios que es amor, misericordia, que lo único que quiere es salvar al hombre, y darle paz, felicidad y amor, en esta vida y en la otra. Contaba mi abuelita, que un día un sacerdote estaba confesando y tenía una fila muy larga de personas que estaban esperando acercarse a confesar sus pecados. El sacerdote, después de terminar de darle la absolución a uno de sus feligreses, asomó la cabeza para ver cuánta gente faltaba. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que vio al diablo que estaba hablando con cada una de las personas que estaban formadas esperando confesarse y les estaba dando algo. El sacerdote iracundo se salió inmediatamente del confesionario y abordó al diablo y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Tú no tienes nada que hacer aquí. A lo que diablo respondió: tranquilo padre, no vengo a hacer nada malo, nomás vengo a regresarles a estas personas algo que les quite. ¿Cómo? Dijo el sacerdote. Sí padre, les quité la vergüenza y el miedo para que pudieran pecar, y ahora se las estoy regresando para que no se confiesen. Vergüenza, miedo, nos debería de dar cuando cometemos el pecado, no cuando vamos a confesarnos. El pecado sí nos condena. Dios no. Él nos perdona y nos salva. El salmista nos dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él.
Yo te invito en esta Cuaresma, a hacer la prueba y a experimentar el perdón y la misericordia de Dios, para que el oprobio se aleje de tu vida y puedas entrar a la tierra prometida, para gozar de los frutos de tu trabajo. Audio reflexión de la segunda lectura. Segundo libro de Corintios. El que de verdad se ha arrepentido, debe mostrar frutos de una sincera conversión. ¿Esto qué significa? Que el que vive según Cristo, es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo, ya se ha reconciliado con Dios. Pero reconciliarse con Dios, reconciliarse con los demás, implica estar dispuesto a mirar el pasado con ojos de arrepentimiento y a dejarlo sin miramientos, por más que se nos siga haciendo atractivo. Ponte a manejar, con toda tu familia en el carro, volteando para atrás, ¿qué crees que va a pasar? Lógicamente, te vas a accidentar. Y va a salir mucha gente lastimada, herida o hasta muerta. Para reconciliarse de verdad con Dios y con nuestros hermanos, no basta acudir a confesarse, esto es solo el comienzo. Ahora sigue el trabajo diario y constante para arrancar del alma las causas profundas, a veces muy ocultas, del distanciamiento, de la desavenencia y de la lejanía de Dios, y cualquier signo de ello en nuestra conducta. Ahora viene la labor tenaz de conquistar nuestro corazón y nuestra vida para el amor a Dios, a nosotros mismos, y a los que nos rodean. Todos, si somos honestos, debemos darnos cuenta que necesitamos, en mayor o menor grado, reconciliarnos. Primero debemos reconciliarnos con nosotros mismos, luego reconciliarnos con Dios y luego con los que nos rodean, para de ahí, poder ayudar a los demás a conseguir una auténtica reconciliación, convirtiéndonos en mensajeros del Evangelio. Pero el que dice haberse arrepentido, pero sigue siendo el mismo, con lo mismo, es un mentiroso, que pretende engañar a Dios y a los demás. Cristo nos reconcilió con Dios para que fuéramos criaturas nuevas, totalmente nuevas y no de esas personas que son medio honradas y medio rateras, medio buenas y medio malas, en una palabra, que son mediocres. Esas personas que no se engañen, nunca van a llegar a salvarse. Recuerda, nadie se burla de Dios. Dios por eso, junto con su perdón y su misericordia, le entregó al hombre, el mensaje de la reconciliación, el Evangelio, para que el hombre una vez liberado del pecado, encuentre en el Evangelio una nueva forma de vivir, que lo lleve no solo a experimentar la salvación, sino sobre todo a vivir como salvado y le permita vivir unido a Cristo para que pueda alcanzar la salvación y la santidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Bien saben que Cristo vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínate que tú participaste en la Segunda Guerra Mundial como espía de los alemanes, y con el tiempo, te arrepentiste, y confesaste tu traición y fuiste perdonado y absuelto, y después, aun sabiendo todo el mal que hiciste, las muertes que causaste, el daño que sufrieron por tu culpa miles de personas, decides volver a ser espía. La verdad, eso sería muy ruin de tu parte. Igual de ruin, es aquel, que sabiendo que Cristo tuvo que morir por él, para reconciliarlo con Dios, que Dios renunció a tomar en cuenta sus pecados, que Dios le entregó su amor y su misericordia, y con todo, esa persona, vuelve a pecar. O estás con los alemanes, o estás con los judíos, o estás con Dios, o estás con el diablo. El que a dos amos sirve, con alguno queda mal. O, aceptas el perdón de Cristo y permaneces en él, sin volver a pecar. O mejor, aceptas al diablo, acepta el pecado y te condenas bien condenado, pero deja ya de jugar contigo mismo y sobre todo de pretender jugar con Dios, con su amor, con su misericordia y con tu salvación. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 24 al 25. El cargo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa.
y por su suplicio han sido sanados. Pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Era la reunión del domingo por la noche de un grupo en una iglesia. Después que cantaron, el sacerdote de la iglesia se dirigió al grupo y presentó a un orador invitado. Se trataba de uno de sus amigos de la infancia, ya entrado en años. Mientras todos lo seguían con la mirada, el anciano ocupó el púlpito y comenzó a contar esta historia. Un hombre junto con su hijo y un amigo de su hijo estaban navegando en un velero a lo largo de la costa del Pacífico, cuando una tormenta les impidió volver a tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el padre, a pesar de ser un marinero de experiencia, no pudo mantener a flote la embarcación, y las aguas del océano arrastraron a los tres. Al decir esto, el anciano se detuvo un momento y miró a dos adolescentes que por primera vez desde que comenzó la plática estaban mostrando interés. Y siguió narrando. El padre logró agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida. Escoger a cuál de los dos muchachos tirarle el otro extremo de la soga. Tuvo solo escasos segundos para decidirse. El padre sabía que su hijo era un buen cristiano, y también sabía que el amigo de su hijo no lo era. La agonía de la decisión era mucho mayor que los embates de las olas. Miró en dirección a su hijo y le gritó, «Te quiero, hijo mío». Y le tiró la soga al amigo de su hijo. En el tiempo que le tomó al amigo alar hasta el velero volcado en campana, su hijo desapareció bajo los fuertes oleajes en la oscuridad de la noche. Jamás lograron encontrar su cuerpo. Los dos adolescentes estaban escuchando con suma atención, atentos a las próximas palabras que pronunciara el orador invitado. El padre, continuó el anciano, sabía que su hijo pasaría la eternidad con Cristo, y no podía soportar el hecho de que el amigo de su hijo no estuviera preparado para encontrarse con Dios. Por eso sacrificó a su hijo. Cuán grande es el amor de Dios que lo impulsó a hacer lo mismo por nosotros. Dicho esto, el anciano volvió a sentarse, y hubo un tenso silencio. Pocos minutos después de concluida la reunión, los dos adolescentes se encontraron con el anciano. Uno de ellos le dijo cortésmente, «Esa fue una historia muy bonita, pero a mí me cuesta trabajo creer que ese padre haya sacrificado la vida de su hijo con la ilusión de que el otro muchacho algún día decidiera seguir a Cristo». «Tienes toda la razón», le contestó el anciano mientras miraba su Biblia gastada por el uso. Y mientras sonreía, miró fijamente a los dos jóvenes y les dijo, «Pero esa historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su hijo por mí. A mí también me costaría trabajo creerlo si no fuera porque el amigo de ese hijo era yo. Tú y yo somos también aquellos por los que Dios Padre entregó a su hijo para morir en la cruz, para que muertos a nuestros pecados, empecemos una vida santa, no le defraudemos». Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. La compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuentan que un hombre muy rico y orgulloso quería saber qué debía hacer para poder encontrar a Dios. Preguntó a un hombre muy sabio que vivía en las afueras del pueblo y este le llevó a la montaña, y no le dejó beber agua en 2 días. Luego le llevó a una naciente en el suelo donde nacía el río que abastecía a todo el pueblo. El sabio le dijo, ¿sabes que debes beber agua para sobrevivir? ¿Cómo tomarías de esta agua en este momento? El hombre se arrodilló y bajando su cabeza bebió del agua que brotaba del suelo. El hombre sabio le dijo, es exactamente lo que debes hacer para encontrar a Dios. Dejar a un lado tu orgullo, tu soberbia, reconocer tu necesidad de agua, o sea reconocer tu necesidad de Dios, arrodillarte e incluso humillarte hasta llegar al suelo. Esta es la única forma de beber el agua que te salvará. Asimismo, para salvar tu alma debes humillarte, reconocer que sin Dios no tienes salvación y humillarte, tu recompensa, será poder beber del agua que salvará tu vida. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas.
En este evangelio, nos encontramos que se acercaron a Jesús dos tipos de personas: los pecadores y publicanos, y los fariseos y escribas. Los primeros, pecadores descarados, y los segundos, pecadores anónimos. Si leemos con atención la palabra de Dios, vamos a descubrir que, en todo el Evangelio, el pecado que Cristo condena de una manera más severa, es el de la hipocresía. En ese tiempo, la hipocresía de los escribas y fariseos, que parecían ser tan buenos, que hasta habían terminado por engañarse a ellos mismos, creyendo que de verdad lo eran, cerrándose de esta manera, las puertas al arrepentimiento, a la conversión y a la salvación. Por otro lado, los publicanos o cobradores de impuestos y los pecadores, sabían y reconocían que se habían apartado de Dios y al escuchar el llamado de Cristo, se habían abierto al arrepentimiento, a la conversión y a la salvación. El pecado de los fariseos y escribas, no era solo su ceguera y necedad para reconocer sus pecados y faltas, sino sobre todo, el tomar el papel de Dios para juzgar al prójimo, en este caso a los pecadores y publicanos, e impedirles con sus murmuraciones la posibilidad de arrepentirse, convertirse y salvarse. En pocas palabras, los fariseos y escribas, ni se dejaban salvar, ni dejaban que los demás se salvaran. Por eso Jesús les platica la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo, encarna a los publicanos y pecadores y el hijo mayor, a los fariseos y escribas. Esta parábola podríamos analizarla, punto por punto, y llenaríamos un libro completo tratando de interpretarla. En esta ocasión me gustaría señalar solo 5 cosas. Una: el hijo que teniéndolo todo, cansado de ser feliz, le pide a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Ya desde aquí el hijo menor está mal, cometió el mismo pecado de Adán y Eva, creyó que podía prescindir de su padre para hacer su vida. Luego le pide que le dé su herencia, creyendo que él iba a poder hacer más con su herencia, lejos del amor de su padre, que lo que su padre había hecho por él con su amor. ¿De dónde sacó el hijo que esa herencia le correspondía? De saber que tenía un padre amoroso, que por amor a él, había trabajado y le cedía parte de sus bienes. No sé de dónde nosotros sacamos que Dios tiene o debe de sacarnos adelante, de darnos todo lo que le pidamos, de ayudarnos. No cabe duda que a todos nos llega alguna vez la ceguera del hijo menor. ¿Cuál herencia? ¿Cuál nos corresponde? Segundo, el hijo menor, aun sabiendo que ese dinero le había costado a su padre años de trabajo, no tuvo reparo en dilapidarlo, tirarlo, gastarlo, y lo peor, en cosas que le dañaron, le destruyeron sus valores, su dignidad y lo aniquilaron hasta animalizarlo, llevándolo a desear la comida de los cerdos. ¿Cuántos nos hemos gastado todos los bienes que Dios nos ha dado de manera incorrecta y perjudicial? Me preguntarás cuáles bienes. Bueno, pregúntate qué hiciste tú para tener 2 ojos y el que está ciego, ¿qué hizo para no tenerlos? ¿No crees que tus ojos sean un bien maravilloso? ¿Qué hiciste tú para tener 2 piernas, y el que está cojo y paralítico, qué hizo para no tenerlas? ¿No crees que tus piernas sean bienes maravillosos, etcétera, etcétera? Ahora pregúntate, ¿en qué he utilizado mis bienes, mis ojos, mis piernas, mi boca? ¿En cosas que te perjudican o en cosas que te benefician? Desgraciadamente, la mayoría, cuando no teníamos a Dios, gastamos nuestros bienes en adquirir males. Nuestros ojos, en lugar de gastarlos leyendo la Biblia, los gastamos viendo pornografía, películas de terror, satánicas, etc. Nuestra boca, en lugar de utilizarla para bendecir, la utilizamos para maldecir, mentir, chismear y llenarnos de alcohol, tabaco, droga, etcétera, etcétera. Terminamos muchos animalizándonos, portándonos como cerdos y comiendo comida de cerdos, sexo, vicios, pecado. Tercero, vamos a ver cómo el hijo pródigo decide regresar a la casa de su padre, no porque le preocupe su padre, que se encontraba triste, desesperado por no saber de él, sufriendo por su culpa.
sino que el hijo pródigo decide regresar, porque se dio cuenta, que él estaba deseando comer comida de cerdos, mientras que en la casa de su padre había comida en abundancia. Regresa no porque al padre le conviene que regrese, sino porque a él le conviene regresar. Es tiempo que nos demos cuenta que debemos apartarnos del pecado, no porque a Dios le hagamos un bien, o porque a Dios le convenga. Debemos arrepentirnos, convertirnos, porque a nosotros nos conviene. Dejar de comportarnos y de comer comida de puercos, para empezar a comer comida de hijos de Dios. Cuarto. El hijo mayor, sepulcro blanqueado, muy blanco por fuera, pero por dentro muerto al amor, al perdón, a la misericordia. ¿De qué le sirvió estar con el padre, sirviendo al padre, si no tuvo misericordia con el hijo de su padre? Si no aprendió durante ese tiempo a amar y a perdonar como su padre. Hizo las cosas por amor, pero sin amor, y hacer las cosas por amor, pero sin amor, de nada sirve, nos dice el Señor en Corintios 13. Y por último, quinto, veamos al padre, que sin decir nada, le entrega al hijo la herencia cuando se la pide, aun sabiendo que no se la merece, que no le corresponde. ¿Por qué? Porque el padre demuestra su amor, en el respeto total, dejando que el hijo menor la gaste en lo que quiera. Porque sabe esperar siempre con el corazón abierto al hijo que algún día ha de volver. Porque antes de que el hijo llegue a expresar su arrepentimiento, él, que conoce el corazón de su hijo, va a su encuentro para brindarle su misericordia y su perdón. Y sin reclamar nada, vuelve a entregarle al hijo menor, la dignidad que le corresponde. Dándole a entender que sirvientes tiene muchos, pero hijos no. ¿Quieres que eso suceda contigo? Sigue los pasos del hijo pródigo. Reconoce tu culpa, arrepiéntete, levántate y haz un esfuerzo en sentido contrario y regresa al Padre, confiesa tu pecado, pide perdón y empieza ya no solo a llamarte, sino a ser verdadera y auténticamente hijo de Dios, hijo digno de tan maravilloso Padre. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13. Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan del doctor, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos llama, no porque seamos sanos y santos, sino precisamente, por todo lo contrario, porque somos enfermos y pecadores. Cuando yo empecé a andar en las cosas de Dios, mi familia me criticaba, porque no mostraba los cambios que ellos esperaban, en el tiempo que ellos esperaban, y me decían: ¿de qué te sirve ir tanto al templo, si sigues igual, si no haces esto o el otro? A lo que yo les contestaba: a ver, ¿qué esperan ver en un hospital? Enfermos. ¿Y en un manicomio? Locos. ¿Y en una iglesia católica? Pecadores. ¿Por qué creen que voy tanto a la iglesia? Precisamente porque soy pecadora, y estoy enferma y necesito que Dios me sane y me salve. Si fuera santa y sana, no iría a la iglesia como ustedes. Comprenderán. Y mi familia se callaba y dejaban de hostigarme. Desgraciadamente en el mundo actual, siguen existiendo los fariseos y los escribas, que se dedican a criticar a los que están haciendo su mejor esfuerzo acercándose a Dios a través de la iglesia, que van al estudio bíblico, a las misiones, y con sus críticas y murmuraciones, impiden que muchos perseveren y sigan respondiendo al llamado de Dios para ser sanados y salvados. ¿Qué cuentas van a tener que dar a Dios ese tipo de gente chismosa, criticona, murmuradora? Que como dice el dicho, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Si examinamos con cuidado las sagradas escrituras, encontraremos que para Cristo, el pecado del chisme, la crítica y la murmuración está a la par de los pecados más graves. En 1 Corintios 6, versos del 9 en adelante, el Señor nos dice: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen.
ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los chismosos heredarán el reino de Dios. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este tiempo de Cuaresma es tiempo de misericordia, es tiempo de perdón, no lo desaprovechemos, no dejemos que se nos pase esta maravillosa oportunidad de reconciliarnos con Dios. Dejemos el camino del mal y nuestros proyectos criminales, como serían el rencor, la venganza, el resentimiento. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Uno de los males más grandes de la humanidad en esta época es la flojera, la pereza. Un amigo mío me contó la siguiente historia. Mi hermano era muy flojo. Mi padre, que había tratado inútilmente de corregirlo, le ordenó un día que fuera a un terreno baldío cercano a nuestra casa y tomara nota de lo que viera allí, si no lo hacía, perdería el almuerzo de ese día. Al regreso, mi hermano había anotado: clavos, papeles, latas, tapones, vidrios, alambres, botones, botellas, basura, desperdicios, contaminación, etc. ¿Sirven para algo esas cosas? Le preguntó mi padre. No, respondió mi hermano, son cosas inútiles, sucias y rotas. ¿Y en los otros terrenos del barrio, qué hay? Casas y jardines, árboles, flores. ¿Por qué se han acumulado en ese terreno tantas cosas inútiles? Insistió mi padre. Porque está vacío, explicó mi hermano. A lo cual agregó en el acto mi padre. Porque no se aprovecha para nada, se ha convertido en un depósito de basura y contaminación. Tu vida ha sido hasta hoy, igual a ese terreno. No la aprovechas para nada y se está llenando de cosas inservibles. Una vida ociosa, es como un terreno baldío, recoge todo lo malo. En el hombre trabajador no hay lugar para los vicios, las tonterías y las maldades. Mi hermano comprendió muy bien esa lección, y fue desde entonces un muchacho laborioso, que aprovechó muy bien su tiempo. Recuerda que el primer pecado capital es la pereza y que el hombre más rico, jamás podrá comprar con toda su fortuna, un minuto de tiempo. Por eso ten presente, el tiempo que se pierde, jamás se recupera, deja ya de perder y desperdiciar el tiempo, se te está acabando y no has hecho lo que deberías de hacer. Hoy es el momento de arrepentirte, hoy es el momento de convertirte, de regresar al Padre, de pedirle perdón y ofrecerte a ser uno de sus trabajadores. Mañana, puede ser demasiado tarde. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Isaías capítulo 1, 18 al 20. Ahora Yahvé les dice: vengan, para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra, pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore. Porque esta es palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios Padre, te está llamando este domingo, porque te ama, porque quiere quitar de ti el oprobio, porque quiere hacer de ti una criatura nueva, porque quiere devolverte tu dignidad de hijo de Dios. Recuerda, que no existe ningún pecado, que sea más grande que la misericordia de Dios. Vuelve a la casa de tu Padre, que te está esperando con los brazos abiertos. Aquí te dejó una carta de tu Padre Dios para ti, escúchala con el corazón abierto. Hijo mío, deja que te ame. Quiero tu corazón, ciertamente con el tiempo lograré transformarte. Pero por ahora te quiero como eres y deseo que hagas lo mismo. Quiero ver surgir del fondo de tu miseria, el amor. Amo en ti hasta tu debilidad. Amo tu amor pobre y miserable. Quiero que salga de lo más profundo de tu ser un grito continuo. Señor, yo te amo, quiero únicamente el canto de amor de tu corazón, no necesito tu ciencia o tu talento o tus obras. Una sola cosa importa, el verte vivir amando.
No son tus virtudes las que quiero. Quiero que pienses en mí cada hora del día y de la noche. Quiero que tú hagas, aún la acción más insignificante, solo por amor. Cuento contigo para amarte y para que me ames y me des gloria. No te preocupes por no tener virtudes, te daré las mías. Cuando tengas que sufrir te daré fortaleza. Dame tu corazón y te enseñaré a amar más allá de lo que nunca has soñado. No esperes a ser santo para abandonarte al amor, no me amarías jamás. Anda. Ámame como eres, como yo te amo, tal como eres tú en este momento. No desconozco tu miseria, veo las luchas y las tribulaciones de tu alma, veo también tus enfermedades físicas y el cansancio de tu cuerpo, conozco bien tus pecados, tu infidelidad, tus omisiones, tu vileza. Yo te digo, ámame como eres. De todos los momentos de tu vida, en cualquier situación en que te encuentres, cuando tu alma esté llena de fervor, cuando tu corazón sea árido, seco, empedernido, incapaz de sentir y de amar. Yo te digo, ámame como eres. Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, ábreme. Déjame amarte, dame tu corazón. Te doy mi gracia a través del sacramento de confesión y el pan vivo en la Eucaristía, te doy la fuerza de la oración, para afrontar y superar las dificultades de la vida, te doy el espíritu de verdad y la sabiduría del amor en mi palabra, te doy una madre que te estrecha contra su corazón inmaculado. No dudes de mí, ten fe. Yo te digo ahora y siempre, ámame como eres. Y déjame amarte como eres. Tu Padre Dios. Que nuestro Padre Dios, nos siga llenando a todos de bendiciones, de su amor, de su misericordia. Jesús nos dijo que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre Él nos lo concedería. Por eso pidámosle al Padre en el nombre de Jesús por las misiones que tenemos en puerta, en San Luis Beltrán, en Oakland, California, para que nos siga bendiciendo nuestra labor y permita que crezcamos día a día, en cantidad, en calidad, en santidad, en humildad, en entrega y en amor. Por eso oremos para que por intercesión de María Santísima y en el nombre de Jesús, nuestro Padre Dios envíe a su Espíritu Santo, para que nos abra nuevos lugares de servicio en California. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por Álvaro Estefano, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por Juan Pablo, por Isabel, por el esposo de Mary Chuy, por Daniel Sánchez, por Ma. Elena Zavala, por Imelda Carrillo, por Chole, por Angélica, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.